Y hoy tengo el privilegio, como verán, de predicar con esta chica que tengo acá al lado, con esta compañera de milicia, que ya hace más de 10 años que estamos juntos y nos encanta predicar juntos. Es tu esposa. Es mi esposa, sí, ya sé que es mi esposa. Y vamos a predicar juntos y como, a ver, ¿quién sabe lo que vamos a hablar hoy? La oración, exactamente. Ahí tienen la plaquita, si quieren sacar una foto. Hoy vamos a hablar de la oración. Hoy vamos a hablar justamente de esta realidad que necesitamos ser entrenados. Necesitamos ser entrenados. Antes de continuar, discúlpenme que quiero darle la bienvenida porque tenemos a alguien que está por primera vez. Aymar, estás por primera vez, vamos a darle un fuerte aplauso. Lucía. Así que bueno, bienvenido Aymar, hincha de Boca Aymar, ¿no es cierto? Vamos a hablar porque Dios puede hacer cualquier milagro. Después y también tenemos a Lucía. Bueno, Lucía ya es como parte de la casa, estuvo en el encuentro de matrimonio, pero en la reunión del domingo la primera vez que está con nosotros. ¿Hable? ¿Se escucha o no? No estaba saliendo. Yo estaba de hablar. Todavía digo. Como soy un poco sorda, pensé que... Así que, bueno, bienvenidos chicos. Esta es su casa. Vamos a comenzar nuevamente. Entonces, hoy tenemos justamente este tema tan apasionante que es la oración. Exactamente. Y es un tema que nosotros nos mostró Dios de poder hablar el primer domingo de cada mes, como para no olvidarnos, como para poder ser entrenados en este tema que sin duda Dios todavía nos sigue enseñando un montón, que todavía tenemos que seguir aprendiendo y desaprendiendo tantas cosas que por ahí hemos aprendido mal. Y es fundamental poder comprender de que en la efectividad de la oración está el resultado, como todas las cosas. Y acá no estamos hablando de que si hay que orar o no hay que orar, porque eso está por sabido. No es que hoy se van nadie acá y dice, bueno, entonces tengo que ponernos a orar. No, orar, damos por entendido que todo hijo de Dios tiene que orar. ¿Por qué? Porque la oración es la vida, es como la comida. No es que vamos a hacer un seminario de a ver si tenemos que comer o no tenemos que comer. No, vamos a hacer un seminario para ver si comemos bien. ¿Para qué? Para poder tener una vida plena corporalmente. Bueno, así como el alimento natural es lo que da vida a lo corporal, la oración en la lectura de la palabra es lo que le da vida a lo espiritual para poder estar firmes, ¿no? Y para poder disfrutar de esta vida plena. Exacto, así que a lo largo de este año hemos hecho una serie nos han compartido, ¿no?, el pastor, respecto de lo que es la oración y para poder tener un mayor entendimiento, ¿no? Y hoy, siendo el último primer domingo del año, ¿no?, poder también concluir con este entendimiento y poder ahondar cada vez más en el conocimiento de esto, ¿no? Hemos visto que la oración no se reduce simplemente a recitar palabras o a repetir una fórmula como por ahí hemos entendido en otro momento bueno, digo tales palabras para que la oración tenga sentido y no se trata de eso, no se trata de un acto religioso, no es que ahora yo conocí a Dios, bueno, tengo que congregarme, tengo que leer la Biblia, tengo que orar como si fuera que tengo, ¿no? Y no es un deber, sino es una expresión, esto que recién el pastor nos compartía, de que es parte de nuestra vida, es un alimento. Al momento de levantarme, yo me dispongo, desayuno, almuerzo, ¿no? No es que digo, no sé si comer hoy. No, y la oración forma parte de nosotros, ¿no? De poder estar en comunión con Dios. Bien, hay un cable que está por romperse, así que por el momento vamos a agarrar un micrófono solo. Son cosas que pasan, estamos en vivo. Sí. Así es. Y es fundamental comprender la oración. Hay cosas que vamos a ir recordando, por eso ahí yo les pido a esos colaboradores que están ahí firmes que podamos ahí resolver y por ahí vamos a hacer algunas preguntas como para que también nos acompañen. Pero una de las cosas que tenemos que entender con respecto a la oración
que no es un mantra mágico, no es la oración que yo hablo, yo digo una palabra, yo digo Jesús y ya empiezan a caminar los paralíticos, ¿no? Eso, lo que tiene poder no es la palabra en sí, sino lo que representa. Lo que tiene poder es la persona llena del Espíritu Santo que está representando lo que está diciendo, ¿no? Y esto lo vemos claramente en la Biblia, en Hechos 19:13. Es un pasaje que es tan esclarecedor con respecto a esto, ¿no? Dice que algunos judíos andaban expulsando espíritus malignos, intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Intentaron declarar pensando que al decir la palabra iba a pasar algo. Ellos vieron lo que estaba pasando en aquel tiempo. Recuerden que estamos ahí en Hechos, en plena apogeo de los apóstoles, dice, y decían, miren lo que decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Imagínense ese escenario. Próximo versículo. Dice, esto lo hacían 7 hijos, no era uno solo, sino eran 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Es decir, no eran cualquiera, eran personas que conocían supuestamente la ley de aquel tiempo, ¿no? Porque eran hijos de este sacerdote. Un día, el espíritu maligno les respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y avanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, a los 7. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Y qué importante es comprender esto. Sí. No, usamos esto. Qué importante es poder comprender esto. ¿Qué es lo que dijo este espíritu? Dice, a Jesús lo conocemos, a Pablo lo conocemos. Pero vos, ¿quién sos? Pero ¿ustedes quién son? ¿Quiénes son ustedes, 7, no? Más que sean 7. La pregunta es, ¿estamos siendo conocidos nosotros? ¿Estamos siendo conocidos? O si alguna vez nos encontramos en una situación así, nos van a decir, ¿quién sos? Bueno, eso puede cambiar. ¿Y cómo cambia? Siendo personas de oración, siendo personas conocidas para el Padre. Porque aquella persona que es conocida para el Padre, es conocida para el mundo espiritual. Exactamente, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Esto de ser conocidos, esto de ser hijo, de lo que hablábamos el miércoles, esto de ser... Tenemos una marca que nos distingue al ser hijos de Dios, ¿no? Y esto de la oración no es justamente... Ellos oraban y decían, ¿no? En el nombre de Jesús, que predica Pablo, o sea, ni siquiera sabían quién era Jesús. Qué bárbaro, ¿no? Y esto de la oración no es una manera de querer decir algo, bueno, yo soy piadoso, como ahí en Lucas 18:9, que está la oración del fariseo y del cobrador de impuestos. ¿No? Les resumo ese versículo, después si ustedes, los que anotan, Lucas 18, está eso que contaba Jesús y decía, y el cobrador de impuestos sabía que no hacía bien las cosas, fue arrepentido, oró, y el fariseo, así todo, decía, no, porque yo no soy como los publicanos, ni como los cobradores de impuestos. Presumía ser un fariseo y conocer las escrituras, y Jesús expresa esto de que su corazón estaba lejos de ser eso, una oración, ¿no? El poder entender que el decir una oración no se trata de decir palabras elegantes o decir yo sé que yo soy, porque no se trata de nosotros, ¿no? Se trata de Dios, de poder conocerlo más, de poder querer experimentar ese amor, ¿no? Así es. La oración no es un medio para controlar o influenciar a Dios de acuerdo a nuestros deseos. No es que yo me surge algo que quiero tener, entonces empiezo a orar para que eso. ¿Por qué? Porque si hay algo que tenemos que entender, de que Dios no malcría hijos. No. Nosotros sí, nosotros lo educamos y como podemos, pero por más que seamos el Padre perfecto, nos hemos equivocado, todos nos hemos equivocado.
a veces por no dar o a veces por dar de más. Pero Dios no es así. Dios, si le pedimos algo que no nos va a hacer bien, no te lo va a dar, aunque grites, aunque llores, porque Dios sabe ser Padre, porque Dios sabe amar. Santiago 4:3 dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal para sus deseos egoístas. Por eso es tan importante poder comprender este sentir y lo que motiva mi oración. Exactamente, y en esto que yo decía, lo de Santiago, pidan egoístamente para ustedes, ¿no? Y al momento de orar no es justificar las acciones, no es que yo digo, bueno, me porto, erro, sabiendo lo que estoy haciendo, total, después le pido perdón a Dios, y no es así. Se trata de poder día a día dejar que la cruz de Cristo absorba todo lo que soy, todo lo que es mi naturaleza pecaminosa, ¿no? Que habla Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? En muchas cartas, es dejar que Él gobierne, no hacer y después total oro y me justifico delante de Dios porque sabe cómo soy. No, tengo que dejar que Él empiece a transformar mi vida, ¿no? Así es. La oración tampoco es una rutina religiosa. Sabemos que al hombre, a la persona, al ser humano, le es más fácil generar una rutina. Todos los días me levanto y me lavo los dientes y sigo. Entonces, a veces cumplimos desde esa manera. ¿Ve? Agarro, me levanto, gracias a Dios, cubríme, protegeme y hago la mía. No es una rutina así. Dios necesita, mejor dicho, nosotros necesitamos ser genuinos con Dios. Por eso cuando Jesús se encuentra con la samaritana, dijo, no es así, es en espíritu y en verdad. Claro. En espíritu, pero y en verdad. Es fundamental poder comprenderlo desde ese lado. Exactamente, la oración es un medio de comunicación entre quién, entre cualquiera y Dios. Hoy justo con Dilio no hablábamos de esto y qué importante porque la oración es la comunicación entre nosotros, sus hijos, y Dios, ¿no? Y el propósito principal de la oración es poder mantenernos en comunión. Es esto de poder estar conectados con Él, ¿no? Es como que siempre decimos, ¿no? La oración siempre también se toma alegóricamente como la relación personal con alguien. Yo no puedo conocerlo si no paso tiempo con Él, si no hablo con Él, si Él no habla conmigo, porque recién decíamos esto, de que no es ser un monólogo en el que yo hablo, nombre de Jesús, amén. Y Dios tenía un montón de cosas, direcciones para darme y yo no las escuché porque no me tomé el tiempo, ¿no? El principal propósito de la oración es esto, es poder entender cuál es el propósito eterno de Dios para poder transitar en Él. Pero si yo no oro, si yo no paso tiempo en escuchar la voz de Dios, en poder hablar con Él, no voy a saber ni cuál es el propósito eterno de Dios ni hacia qué dirección tengo que ir, ¿no? Claro, es tremendo poder comprender de que como hijos tenemos esto que es glorioso, de poder hablarle a Dios y que Él nos escuche. Que nos escuche. Es decir, a través de Jesucristo se recuperó esa conexión. Esto es como hoy tenemos estos teléfonos, pero antes estaban los otros teléfonos, ¿no? O los de Telefónica, que tenían el cablecito. ¿Y qué pasaba? Agarro, no tiene tono. Bueno, fíjate, tú empezás a tocar y tocas acá y te fijás y era por tocar un cablecito para que vuelva. ¿Por qué? Porque la conexión era por un cable, ¿no? Bueno, en Dios, ese cable se había roto. Era como tener ese aparato viejo y querer comunicarte. Claro. Ahora, en Cristo se recuperó esa oración. Por eso está el dicho de que Dios, de una persona que no tiene a Cristo en su corazón, la única oración que escucha es la del arrepentido. Dios, quiero ser tu hijo. Dios, te necesito. Pero no todos pueden orar. No es orar y que Dios te va. No, nosotros tenemos el privilegio de tener esta posibilidad de poder hablar de Dios. En resumen, la oración no es una acción superficial, mecánica o egoísta. Es una comunicación sincera y profunda con Dios, basada en una relación personal y genuina. Es un diálogo abierto y humilde con Dios en el que expresamos nuestros pensamientos, sentimientos, deseos, necesidades, alabanzas, y en la que también escuchamos, que lo que más nos cuesta, escuchamos y somos guiados
a veces nos cuesta esta parte, ¿no? Del ser guiado por Él y no justamente esperar que nos digan lo que nosotros queremos escuchar y decirle a veces a Dios cosas que Él no dijo, ¿no? Exactamente. Y bueno, a lo largo del año hemos podido ahondar profundamente en este tema de la oración, ¿no? Entonces queríamos hacerles algunas preguntitas para poder que nos ayuden a entender un poquito más, ¿no? Vamos con el examen, Vamos con el examen. ¿Quién estuvo en las próximas oraciones? A ver, levante la mano. Desde mayo arrancamos con... Bueno, igual nosotros tenemos todos acá anotados los nuevos que vinieron. Alguien vino que no... Así que bueno, es importante, ¿no? Poder a veces, la única manera de poder crecer y de poder comprender, debo tomarme ese tiempo de preguntarme. Si yo no me pregunto, yo no me repregunto mis acciones, lo que yo hago, yo no puedo cambiarlo, porque no sé, no me evalúo. Y la manera de, bueno, mismo en el cole o en la universidad, fábrica, o sea, siempre para poder pasar de nivel, para poder ir cada día más abriendo el conocimiento, necesitas una prueba, ¿no? Y esto de repreguntarme, ¿y por qué siempre son preguntas? Porque uno tiene que volver a pensar, ¿no? Y en esto de la oración poder hacernos estas preguntas. Por ejemplo, si yo les digo, ¿es lo mismo orar que rezar? No. Es un múltiple choice, ¿verdadero o falso? Falso, muy bien. No es lo mismo. No es lo mismo. Rezar es repetir sin sentido, ¿no? Repetir, rezan los religiosos. Aunque nosotros, como cristianos, a veces podemos estar rezando sin darnos siempre cuenta. Repitiendo la misma oración sin sentido, ¿no? Sí. Hay un horario específico en el cual yo digo, en este horario es como que me puedo conectar de una manera especial, como que tiene más poder. No, pasa. Ahora sí hay que hacer una aclaración. Nosotros, biológicamente, tenemos un horario en el cual funcionamos mejor. Yo si a mi esposa la levanto a las 6 de la mañana para orar, perdón que la meta al lado, pero la tengo. Si yo la levanto a las 6 de la mañana para orar, tengo que meterla en una pileta. No voy a orar, voy a estar dormida, con los ojos abiertos. Y a mí me pasa se levanta a las 5, a las 6 sin problema. Ahora, yo a la tarde-noche ese es mi horario tranquilo. Exactamente, porque creo que somos todos distintos y uno tiene que conocerse, ¿no? Pero no hay un horario en sí, aunque sí hay un horario personal, ¿no? En el cual uno tiene. Exactamente. ¿Hay alguna posición específica del cuerpo que se necesite? Exactamente. No es que si me arrodillo va a tener más poder o menos poder, no. Ahora, ¿qué importancia tiene la oración en el ser humano? ¿Qué opinan ustedes? ¿Mucha? ¿Normal? Bueno, esto es lógico. Si me dicen que ninguna, lo he hecho directamente. Están despedidos, ¿verdad? Están despedidos. Sí, lógicamente, si no, no hablaríamos, ¿no? Pero bueno. Otra pregunta. ¿Es necesaria la disciplina en la oración? A ver qué me dicen. Silencio. Sí, no, algunos con la cabeza hacen un más o menos. ¿Es necesaria tener una disciplina o simplemente cuando salga? Cuando me acuerde. A ver. Cuando sale. Y si no sale, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Y tenemos una comunión? Sí, tenemos una. Bueno, a ver, dicen que sí, dicen que no. Ay, miren, yo les cuento. Cuando preparábamos esto, ¿no? Es necesaria una disciplina, uno escucha disciplina y ya se estructura, ¿no? Pero sí es necesario tener una disciplina, porque uno debe tener el equilibrio en la desestructuración delante del religioso, que decías, tenés que orar 3 veces por día en un horario específico. El vivir en libertad no es vivir sin conductas. Uno tiene que vivir en libertad, sí, pero debe tener una conducta, un hábito de vida, porque hablamos de que esto del orar me edifica. El orar me hace crecer en Cristo, hace que su vida crezca cada día más en mí. Entonces, vivir en libertad no es vivir sin conducta. ¿Sí? Yo puedo amar y educar a mis hijas o ser un tirano con mis hijas, pero el levantarse va a tener que levantarse, el comer va a tener que comer, el dormir va a tener que dormir, el ir al cole va a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque
hay cosas que uno las tiene que hacer por la necesidad de hacerlo. Y esto del orar, es importante tener una conducta, ¿no? Va más allá de la religión, si es a la mañana, a la tarde, a la noche. Pero debo en esta libertad conducirme y educarme, ¿no? Exactamente. La palabra de Dios dice que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero da frutos apacibles y de justicia en los que en ella han sido entrenados. Es decir, la disciplina tiene resultados. Lo importante es lo importante es entender de que no tengo que tener esa mentalidad religiosa de que tengo que hacer esto. No es que tengo que hacer esto, yo lo hago porque quiero crecer. Yo me disciplino para poder tener un resultado, ¿no? Y esa disciplina va a generar también, como decía recién Gladys, una comunión que después va a generar naturalmente un ida y vuelta constante con el Señor, ¿no? Seguimos. ¿Qué es la oración en el Espíritu? Recién dije que Jesús le dijo a la mujer samaritana que era necesario y que Dios estaba buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y hay algo que se llama la oración en el Espíritu, que habla Judas. Y la oración en el Espíritu es una clase de oración fundamental que tenemos que empezar a fomentar en nosotros. Si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué oramos o con qué oramos? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y todo nuestro ser ora, porque utilizo mi cuerpo para orar. También utilizo mi alma. En el alma están las emociones, está la mente, en la razón. Utilizo porque no es que oro, yo oro pensando en lo que estoy diciendo. Pero también utilizo el Espíritu Santo, que es el que tiene que iniciar, el que me va a garantizar que mi oración no va a ser una pérdida de tiempo. Por eso es tan importante comprender de que tenemos que ser entrenados en orar en el Espíritu Santo, es decir, gobernados por el Espíritu Santo que portamos, que Él sea el que inicie y guíe mi oración y el que me ayude a poder tener ese tiempo de resultado. Exactamente, y la oración es corporativa, ¿sí? No se trata del egoísmo, ¿no? De esa mentalidad, hoy pensaba en esto, ¿no? Esa mentalidad de oveja, ayúdame, todo ayúdame, dame, provéeme, haceme. No, la oración es corporativa, ¿no? Y cuando podemos citar, por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿no? Habla, Padre mío, que me vas a dar a mí, no, es Padre Nuestro, es nuestro papá, ¿no? Este sentido de familia está intrínseco en cada cosa que hacemos, ¿no? El poder dejar de lado eso del ser niños desde la inmadurez, ¿no? Debemos ser niños desde lo genuino, desde la dependencia de Dios, no niños desde la inmadurez en la que, porque vieron que un niño piensa solo en ellos. Si algo bueno hay en la casa es de ellos, si algo malo sucede es culpa de ellos. Si algo se compra, es para ellos. Siempre piensan en ellos. ¿Por qué? Porque los niños son así, son inmaduros, son egoístas, piensan solamente en ellos. Que podemos ser como niños, pero desde esa inocencia y esa dependencia de un padre, ¿sí? Y no desde la inmadurez de un niño, ¿no? Así es. Y los que oran así, en realidad, porque todavía no entendieron su verdadera identidad, su potencial. Entonces están en una situación de necesitado. Cuando en realidad usted, aunque no tenga nada, nunca va a ser un necesitado. Puede estar pasando circunstancialmente momentos en el cual en lo visible estamos sin recursos, pero nunca un necesitado. ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el dueño de la plata y del oro. Por eso hay que orar con una mentalidad de dominio, y no una mentalidad necesitada, ni siquiera una mentalidad de demonio. Porque a veces, otro punto fundamental, cuando nos ponemos a orar, pensamos que la oración es para ir en contra del diablo. Y lo único que hacemos es pegarle al pobre muchacho que ya está destruido, ya no hay que hacerle nada. A ver, sabemos que el enemigo te puede perjudicar, pero si vos lo dejás, el diablo te puede perjudicar, hay que estar firmes. Porque está como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? Y al que permite ser devorado. Pero nosotros no tenemos que estar orando en contra de él, porque él ya fue derrotado. Y sabe que
los animo a buscar las oraciones de la palabra de Dios en el Nuevo Pacto. Ninguna de todas habla del diablo en la oración. Sin embargo, nosotros cuando oramos, cuando nos han enseñado a orar, era estar todo el tiempo orando en contra del enemigo. Olvídense del enemigo, creamos y entendamos quiénes somos nosotros. Si Dios te muestra con el Espíritu Santo de que hay que hacer una oración específica para romper algo, lo hacemos, pero no está mi mente puesta ahí. Mi mente está en caminar en su identidad. Exactamente. Hay que orar no por problemas, por los problemas que tengo, no, hay que orar por propósito, entendiendo de esta comunión, ¿no? Y hay un predicador que me encanta él, sus enseñanzas, él siempre que habla de oración siempre dice, hay que orar en Cristo y no hay que orar en crisis. Porque viste que uno cuando está en crisis ahí se acuerda que está atado, está acá, ¿viste? Y empieza a orar Jesús, Dios, esto, lo otro. No, hay que orar en Cristo, no en crisis. ¿Quién me habla de esto, no? De tener esa constante, de que su vida sea formada en mí, ¿no? Orar con esa mentalidad de bendecido, de saber que todo lo hemos tenido a través de la cruz de Cristo, ¿no? Y no desde el necesitado, el que no tiene nada, lo tenemos todo. Si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Exactamente, por eso Efesios 1:3 dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales, ¿no? Y desde ese lugar y con esa identidad es que yo oro. Y cuando me paro en la oración, cuando me siento, cuando declaro palabras, lo hago desde otro lugar. Y eso es lo que tiene otro poder. Tiene el poder que va a tener es dependiendo de lo que yo crea. Si yo realmente lo creo, va a funcionar. ¿Y quién nos enseña a orar? Lógicamente tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y verdad. Pero en la palabra de Dios nos enseña Cristo y los apóstoles. Por eso hay muchísimo para hablar, pero cuando los apóstoles le piden a Jesús que le enseñe a orar, Jesús les enseña a orar. Y voy a leer el contexto ahí en Mateo 6:1, en la versión NTV. Voy a leer del principio para poder entender el contexto. Dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando les des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Próximo versículo. Dice: pero tú, cuando les des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Versículo 5. Cuando ores, y ahí es donde comienza a hablar de la oración. Lo anterior fue citar a las personas en una realidad pública, en entender de que todo lo que hacemos, la importancia es hacerlo ante los ojos de Dios y no ante los ojos de las personas. Porque si lo hacemos ante los ojos de las personas, lo que vamos a tener es la recompensa natural y momentánea de que te digan: bien, un genio, buenísimo. Y ahí lo que hicimos es perder la verdadera recompensa que nos interesa, que es la recompensa de nuestro Padre Celestial. Por eso el versículo 5 empieza y dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encantan orar en público. ¿Ven la coherencia? Y en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Ahora fíjense lo que dice: pero tú cuando oras, apártate a solas. Ese apartarse justamente es sacar las distracciones, es apagar el celular, es irme a un lugar donde todo lo sensorial no me pueda distraer. Apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Ahora, ese te recompensará, no es que te va a dar lo que vos querés. Te va a recompensar. Es decir, vas a tener lo que necesitas, no lo que vos querés. Cuando ores, vuelve a decir, está hablando Cristo, ¿no? Cuando ores, miren lo que dice acá. No parlotees de manera interminable como hacen los gentiles.
piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir la misma palabra una y otra vez. Y qué bárbaro, porque si nosotros nos ponemos a grabar nuestras oraciones, nos damos cuenta que repetimos muchas palabras. Mismo Dios, ¿cuántas veces lo repetimos? Padre nuestro, Padre amado, Padre, 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 Padre. Y es como en una conversación que yo le diga 20.000 veces el nombre. Y si ustedes se ponen a fijar, tenemos tantos clichés, tantas palabras, tantos modismos de repetir determinadas cosas que no es que no tienen sentido, pero no tiene sentido la repetición excesiva de algo. Por eso tan claro dice, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras. ¿Saben que hay un dato interesante? Que en las oraciones de los apóstoles no eran oraciones largas. ¿Saben? No era que estaba orando, no. A ver, si Dios me llama a orar, la palabra de Dios dice que Jesús pasaba la noche orando, pero no se sabe lo que oraba. Por ahí se quedaba contemplando, seguramente se quedaba contemplando. Pero las oraciones registradas no son oraciones de 2 carillas. Son oraciones cortas, precisas, que realmente denotaban una causa y generaban un impacto. Generaban un impacto, porque no eran oraciones que daban vuelta en lo mismo. No, iban a lo central, iban al núcleo, y eso era lo que tenía el resultado, ¿no? El versículo 8 dice, para terminar esa parte, dice, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente, no es que sabe más o menos, sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. ¡Qué bárbaro! Entonces acá es como que está diciendo, no seas cabezón, date cuenta que tu papá sabe todas tus necesidades, no lo repitas 200.000 veces. Ora de la siguiente manera, y ahí es donde empieza a orar y a mostrar el modelo de la oración del Padre Nuestro que recién hablaba mi esposa, Padre Nuestro. Esa visión corporativa, entender que somos cuerpo, entender que nos necesitamos. Seguimos. Exactamente, y en esto que hablaba recién el noto de las oraciones de los apóstoles, queremos darle algunos ejemplos de las oraciones apostólicas. Y quería que me acompañen ahí a Efesios 1, 17 y 18 en NBI. El apóstol Pablo no habla de esto, viendo la revelación, viendo que los ojos del corazón sean iluminados, ¿no? Y no dice que mi entendimiento, que yo, no, esto de lo corporativo, de orar por los demás, ¿no? Y ahí dice, Efesios, ahí dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcan mejor, para que le conozcan mejor. Pido que sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, ¿no? Qué bárbaro, porque lo que Él nos decía recién, ¿no? Esto de que no es una oración de 5 páginas, es una oración cortita y que habla de esto, ¿no? Que habla de que la revelación, ¿y qué es revelar? ¿Quiénes son contemporáneos a mí? Y tuvieron la cámara de fotos que tenías que ir y revelar la foto, ¿no? Esto de que vos sacabas la foto y pensabas que salía bárbaro cuando ibas a revelar y capaz que salió movida, cortada, ¿no? Esto de exponer lo que habías sacado, lo que habías capturado, ¿no? Y la revelación es eso, es darle luz a algo, ¿no? Y que el apóstol Pablo habla de esto, ¿no? Que puedan ser abiertos sus ojos, que sean iluminados, que puedan ver la gloriosa riqueza que hay en Cristo. ¿Y qué es esto de que vamos a tener necesidades? Sí, vamos a pasar circunstancias, sí, pero hay algo aún mayor que está en nosotros, ¿no? Ahora fíjense, ahí tienen la oración, esa es la oración. Fíjense la cantidad de veces que repiten determinadas palabras. Claro. ¿Se dan cuenta que no? Que es específico. Lógicamente no dice, oh Padre, 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 amén, amén, gloria, gloria, gloria.
Es decir, no lo dice, es específico. Señor Jesucristo, el Padre glorioso, que les dé espíritu. Esa es la oración de Pablo y es la oración que nosotros tenemos que ir aprendiendo para abrazar, para empezar a declarar, porque esta realmente es la que tiene resultado. Número 2, vamos solamente a 5 oraciones rápidos. Número 2, Pablo ora para que conozcan la voluntad de Dios, conozcan la voluntad de Dios y que sigan creciendo agradándole y llevando frutos de buena obra. Eso lo vemos en Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Así también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. Fíjense que es fundamental el no cesar. Habla de una constante. No es que oro solamente cuando quiero, cuando tengo un problema. Es estar orando, estar en una comunión constante. No cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Que sean llenos, es decir, que conozcan la voluntad de Dios en su plenitud, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Y para que anden como es digno del Señor, para que vivamos como tengamos que vivir, agradándole en todo, no en algo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Qué tremenda oración! ¿Qué palabra para que ustedes la anoten ahí? Y mañana, cuando se ponga a orar, dice, con todo lo que me enseñó, ¿cómo hago para empezar a orar ahora? Bueno, primero tranquilo, porque vamos todos, estamos aprendiendo. Pero tenemos el manual que nos enseña a orar. Entonces yo puedo orar de la siguiente manera. Miren, digo, gracias Dios. Te pido en el nombre de Jesucristo que podamos ser llenos del conocimiento de tu voluntad. Que podamos ser llenos de tu sabiduría e inteligencia espiritual para poder andar como es digno, para poder agradarte a vos en todo, para que podamos llevar fruto en toda nuestra obra, en nuestra manera de vivir y podamos crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Fíjense qué oración. Tremenda. Y esas oraciones las tenemos en la palabra. A veces nos ponemos a orar y no sabemos cómo orar. Utilicemos lo que Dios nos dejó. Exactamente, y yo les quería dejar ahí en Efesios 3 otra oración, ¿no? Para poder tener esa dirección hacia qué lugar debo orar, ¿no? Y acá el apóstol Pablo ora por la fortaleza, para que puedan conocer ese amor, ¿no? La magnitud del amor de Cristo, ¿no? Y dice en Efesios 3:16, dice: pido, conforme a las riquezas de su gloria, lo fortalezca con el poder del hombre interior por su espíritu. ¿Viste? Espíritu con mayúscula, hablando de Dios, ¿no? La única fortaleza que podemos tener no es mi buena voluntad, no es el comer sano, no es el levantarme y hacer deporte. Es la vida del Espíritu en mí, ¿no? Dice, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, y así arraigados y cimentados en amor, sepan con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, para que lo conozcan en toda su plenitud, en todo lo que Él es, ¿no? Y conozcan el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Qué bárbaro, porque dice, para que puedas entender, y nos habla con palabras que nosotros comprendemos. El amor de Dios no lo podemos medir en metros, en centímetros, en alto, en bajo, en litros, en cualquier medida de las que existen terrenalmente. Lo supera todo. Y tenemos a su Espíritu, dice la palabra, que habita en nuestro corazón y que es el que nos muestra cuán grande amor es el que tenemos, cuán grande amor es el que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es. Número 4, y vamos a utilizar ese mismo fragmento de la Biblia, pero a partir de unos versículos antes del 14, Efesios 3:14, porque Pablo no ora para que sean sacados de los problemas, sino para que sean fortalecidos en medio del problema. ¿Saben que en la Biblia rara vez, yo lo encontré, después se lo dejo como ejercicio si quieren, en el Nuevo Pacto, de poder encontrar una oración que diga, sacarle de esto porque no lo soporto más?
En ningún momento. Porque entendemos que un hijo de Dios pasa situaciones adversas, pasa problemas, pero todo eso es un propósito de Dios para ir a un nivel mayor. Por eso la oración no es, no quiero vivir esta situación. La oración es, ayúdame a poder ser fortalecido en esta situación. Que es distinto. Ayúdame a que esta situación que estoy viviendo pueda terminar su culminación, pueda lograr su propósito. Porque si no, nos pasamos estudiando, pero evadiendo las pruebas. Sí. ¿Y qué conlleva eso? Que no adelantamos, porque estamos todo el tiempo en el mismo grado, ¿no? Fíjense lo que dice Efesios 3:14, dice, por esta razón yo me arrodillo delante del Padre. Hay una razón, hay una causa, por esta causa me arrodillo delante de Dios. Hay una causa que los llevaba a Pablo y a los apóstoles a orar. Había una causa interna, dice, por esta razón yo me arrodillo. Dice, el arrodillar no es por la posición, sino es por la humillación, ¿no? Ante Dios. Versículo 15 dice, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. 16. Le pido, ahí donde vemos la oración, le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, sean fortalecidos en lo íntimo de su ser, como recién leía mi esposa, ¿no? Lo vamos a leer de vuelta. Dice, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuál ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. ¿Para qué? ¿Para qué, Pablo? Para que sean llenos de la plenitud de Dios. Es decir, para que puedan vivir en esa plenitud. Para que podamos vivir realmente en esta dimensión donde no nos falta nada. En esta dimensión donde sentimos que estamos plenos. Pero porque no te falta nada, no, porque me siento de esa manera. ¿Cuántas veces hemos visto y vemos personas que tienen todo pero se sienten vacíos? ¿Cuántas veces encontramos personas que están corriendo en busca de algo que no lo encuentran nunca? Porque en realidad lo que están buscando es a Dios y no se dieron cuenta. Ahora, Dios nos insta a través de estas oraciones a que no nos quedemos en la puerta, que podamos ir más allá. Y para ir más allá no podemos ser tibios. Y guarda que la tibieza no tiene nada que ver con un acto religioso, sino con una predisposición del corazón. Es decir, yo quiero conocerte en verdad. Yo quiero conocerte en verdad. Yo quiero conocerte en verdad. Porque de otra manera vamos a estar abrazando una religión más. Vamos a estar viendo a un Dios exterior, cuando no vamos a estar manifestando a ese Dios interno. Cuando nosotros manifestamos y conocemos a Dios y el amor de Dios, no nos importa nada, porque nos damos cuenta que su dimensión es tan grande, que Él es tan hermoso, que todo lo demás pasa a segundo, a tercer plano. Y cuando te pasa eso, vivís en total libertad porque ya no te aferrás a nada. Porque no te aferrás a nada. Y en ese momento donde Dios empieza a manifestarse a través tuyo. Exactamente. Y para cerrar un último ejemplo, esto de lo corporativo, de estar constantemente en un estado de alerta, no en pos de mi necesidad, como hablábamos recién, esta mentalidad de oveja en la que ¿no? El estar en un estado de alerta en pos del cuerpo de Cristo, en pos de esta familia que somos, ¿no? Y ahí en Efesios 6:18 nos habla de esto, ¿no? El poder estar, dice, oren en el Espíritu, ¿sí? No oren por lo que ustedes crean conveniente, oren en el Espíritu, dejen ser guiados por Él, dice, en todo momento, no a veces, en todo momento, en toda ocasión, dice, y manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones, no dice por todas sus necesidades, ¿no? ¿Qué dice ahí? Y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes.
esto que a veces hablamos de vamos, ¿no? La visión apostólica movilizadora de obreros y servidores, que en verdad financieramente todos con un poquitito ayudamos y cooperamos para el avance del reino. Pero también acá el apóstol nos habla del orar por todos los creyentes, del orar por el cuerpo de Cristo, de no solamente ocuparme de orar por mí, por mi necesidad, sino de orar por el que tengo al lado. ¿No? Mirémonos, mírense unos a otros aquí donde estamos ahora. Esta es la familia de la fe que hoy tenemos acá y que tenemos la posibilidad de vivir y de crecer en Cristo y de poder expresar a Cristo. Si no me sé el nombre, lo miro como está vestido, la de campera roja, si no sé qué se llama sobre, por ejemplo. El hombre que tenía una camisita cuadrillé, Marcelo. Nos acordamos de todo y empezamos a orar. Y esto que nos anima a poder orar por el otro, a poder saber de que debemos expresar este amor incomparable que no tiene medida, que recién leíamos, que no se puede comprender de lo grande, de lo ancho, de lo alto, que pueda ser expresado en oración por mi hermano, ¿no? Por mi hermano que hoy veo y por los que no veo también, que son mis hermanos, ¿no? Así es, y vamos a terminar orando, lógicamente, ¿no?